los Las plantas, animales. los animales. Ya, ¿qué más? A ver, algo más. Las plantas, los humanos, ¿qué más saber? Los Animales también. animales, profesor, toda especie de animal que esté con vida. Animales, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿A qué más, chicos? ¿Qué más será? A ver. ¿Eso nomás será? Para jóvenes, ¿qué Pues más serán los seres vivos? A ver. ¿La piedra será un ser vivo? no, No, profesor. profesor. ¿Por qué no es un ser vivo? Profesor, los seres vivos es un organismo, profesor. Ya, Así como nacen, crecen, se alimentan, se reproducen, se relacionan y finalmente mueren. claro. Mira, chicos, los seres vivos son aquellos que tienen vida, ¿no? ¿No? Por ejemplo, uno de ellos, nosotros, ¿no? Los seres humanos. Otro de los seres vivos son las plantas, las diversas plantas que existen, ¿no? Otro de los seres vivos son las bacterias, los virus, ¿no? Por ejemplo, este de la enfermedad que, ¿no? Por ejemplo, el COVID-19, ¿no? También fue un virus, una bacteria, ¿no? Que tenía vida, obviamente, ¿no? Por ejemplo, es un ser vivo, ¿no? Tiene vida, se reproduce, sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, una bacteria o un virus de alguna enfermedad, obviamente ingresa al organismo y se reproduce, ¿no? En cuestión de minutos, segundos, ¿no? Por ejemplo, en 5 minutos ya puedes tener de una bacteria 15.000, 20.000, ¿no? Se reproducen automáticamente, ¿ya? Ellos son los seres vivos, estimados estudiantes. Y estos seres vivos, por ejemplo, muchos, muchos, por ejemplo, pueden vivir, algunos viven un día, 2 días, años, meses, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo del cáncer, ¿no? También es un microorganismo, ¿no? Que tiene vida, ¿no? Dentro del organismo del ser humano. ¿Qué va haciendo? Va consumiendo algunas células buenas, ¿no? Al final ya, pues, ¿no? Obviamente, nosotros, las personas o los seres vivos, estamos formados por millones de células, ¿no? Obviamente, Las sí, arqueobacterias también pueden ser, profesor. claro, claro, ¿no? Entonces, chicos, obviamente, porque tienen vida, pues, ¿no? Van carcomiendo, van consumiendo, ¿no? Todos los tejidos o células buenas del ser humano. Es por eso, por ejemplo, hay personas que tienen cáncer, a veces le encuentran avanzado ya, ¿no? Es como una manzana podrida, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Al inicio fue un pequeño, ¿no? Por ejemplo, por ahí, ¿no? Hasta pudriéndose. Avanza el año, avanzan los días, los semanas, los meses, los años, obviamente que la manzana va terminándose, ¿no? Por ejemplo, si uno mismo, por ejemplo, ve una manzana, una fruta, obviamente, chicos, generalmente dentro de ello, por ejemplo, cuando ves con un microscopio, está lleno de gusanos, ¿no? A veces muchos decimos, ¿no? Profesor, está un poco malobrado, igual me lo sigo comiendo, no, jóvenes, ¿no? Esa parte ya no se debe consumir, ¿no? A veces ingerimos algo que está malobrado. Obviamente, como te digo, hay pequeños microorganismos microscópicos al ojo humano. Entonces, ¿qué pasa? A veces, muchas veces, esos bacterias o esos gusanos suben al sistema nervioso central. Imagínate, ¿no? Ya, pues, ¿no? Ya no es algo normal, ¿no? Cuando ingresa ese tipo de bacterias
a la parte de sistema nervioso central. Por ejemplo, acá también un compañero, ¿no? Un colega, ¿no? Había comido, por ejemplo, el chancho asado, ¿no? No sé si ustedes conocen. Debido a que, ¿no? No estaba, ¿no? Ese de la enfermedad de la triquina que tienen estos animales. Y a veces, muchas veces, en el mercado, pues, ¿no? Encontramos si están bien cocinados, mal cocinados, a veces están crudos, ¿no? Obviamente había consumido y había subido el sistema nervioso central, ¿no? A la cabeza. Obviamente a veces es un poco peligroso, jóvenes, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que no vamos a consumir. ¿No? A veces en la calle, pues, ¿no? Por la plata van vendiendo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, esos microorganismos también tienen vida, pues, ¿no? Imagínate si ingresa al sistema nervioso central, ¿no? Van comiendo todo lo que lo encuentran por ahí, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir también. ¿Por qué? Porque es un ser humano, ¿no? O sea, es un ser vivo, ¿no? Que tiene que alimentarse, ¿no? Y reproducirse, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, jóvenes, ¿no? De eso se trata entonces, estimados estudiantes, los seres vivos. Son aquellos que tienen vida. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos conocido, o ya les he comentado, esa parte, ¿no? A grosso modo. Entonces, acá el concepto que se nos presenta, el mundo viviente está constituido por varios niveles de organización que representan distintos grados de complejidad estructural. Estos son, dice, nivel químico, ¿no? En este caso, en este nivel no hay manifestación de vida, dice. Está formado por el carbono, hidrógeno y el oxígeno y el nitrógeno, los que al combinarse entre sí originan unas sustancias en torno como el anhidrido carbónico, el agua. Chicos, mira, generalmente en esta parte, por ejemplo, ¿cómo se forma el agua, no? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, en este caso, nosotros que tenemos internet, ¿no? En estos tiempos, obviamente, por ejemplo, mira, este nivel de organización generalmente me habla nivel químico, ¿no? Por ejemplo, se origina al combinarse, por ejemplo, la fórmula del agua, todos conocen esa parte, ¿no? Todos conocen la fórmula del agua, H2. ¿ya? Es bastante conocido, ¿no? Mira, ve, el H2O, ¿qué significa? Dos moléculas de hidrógeno con uno de oxígeno se puede Viene a ser formar el el. agua. Mira, ve, por ejemplo, en este de cuando van, por ejemplo, de la NASA, aquellos astronautas, obviamente, por ejemplo, tú cómo vas, ¿no? Si vas a trabajar, pues llevas tu agua, todo así, en un toma todo, etcétera, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, un astronauta va a ir a la Luna, por ejemplo, ahora que visitan a Marte, etcétera? ¿Tú crees que llevan su toma todo, no sé, ¿no? Su bidón de agua. No, no, no llevan ellos. ¿O será? ¿Cómo crees? A ver, porque son seres humanos, pues, ¿no? Necesitan alimentarse también ellos, si no mueren también, pues, ¿no? Ay, chicos, ¿qué creen? A ver, ¿cómo llevarán agua? Obviamente en el planeta Marte no hay presencia de agua que hasta el momento no se han detectado, ¿no? Me imagino Solo que es no. el oxígeno nomás, profesor. Solamente lo llevarán el oxígeno o algo más. Tiene que Profesor, llevarse por algún lo agua. que sé, llevan agua, pero como en unas bolsitas, algo así para que no se derrame y ellos lo absorben y pueden beber ese tipo de agua. Sobre todo lo colocan a su boca y como que se descongela.
Ya, a ver, otra idea más, chicos. ¿Qué más sería? A ver. Mira, ve, ellos generalmente llevan, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno nada más, ¿no? Entonces, cuando quieren tomar agua, ahí lo mezclan, pues, ¿no? Y al formarse, al echar esos dos componentes, el hidrógeno más el oxígeno, automáticamente se forma el agua. Y ellos toman, pues, ¿no? Entonces, no es como nosotros, ¿no? Que yo debo llevar mi toma todo, que yo debo llevar un tanque de agua, etcétera. No, sino ellos, esos dos elementos químicos se lo llevan y toman agua. Ya, chicos, entonces, de eso se trata esta parte, ¿no? Nivel químico. Por ejemplo, el anhidrido carbónico. Por ejemplo, el anhidrido, ¿cómo se forma? De dos elementos químicos, estimados estudiantes, ¿no? Entonces, esa parte también vamos a hacer los ejercicios, ¿no? De dos elementos químicos. ¿Qué cosas son los dos elementos químicos? ¿No? Ustedes ven la tabla periódica, ¿no? Esta es la tabla periódica. Todos conocemos, ¿no? Y algunas indicaciones, algunas pautas donde me dan en esta parte, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Su símbolo es un H, ¿no? Y su nombre es hidrógeno. Y su número atómico es 1. Eso va variando conforme va avanzando otros elementos químicos. Su valencia es 1 y su peso atómico es 1,01. ¿Ya? Entonces, dentro de la tabla periódica encontramos varios elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, el cobalto, el níquel, el cobre, la plata, el paladio, etcétera, 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 ¿no? Que más adelante vamos a ir haciendo, ¿no? Algunos ejercicios también de ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, anhidrido, ¿cómo se forma? Por ejemplo, en esta tabla periódica, jóvenes, hay dos tipos, ¿no? Algunos son los metales, algunos son los no metales. ¿Han escuchado, no? Por ejemplo, un sol, a la moneda un sol, ¿será, qué será? ¿Será plata, cobre? ¿Qué cosa será? A ver, ¿quién me dice? A ver. Plata, Es un plata, metal, ¿Qué elemento químico será? es un metal. Ya, a ver, ¿qué tipo de metal será? A ver, metales Plata, hay varios. Por plata. ejemplo, claro, plata, ¿no? No Plata. metálico, no metálico, profesor. Ya, plata. Plata, por ejemplo, es un metal. El cobre también es un metal. Pero el un sol es plata, ¿no? Por su color, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha, por ejemplo, ha comprado un anillo de plata? ¿No? Entonces, el plata es un no metal. Y si digo, por ejemplo, hidrógeno, hidrógeno no es un metal, ¿no? Hidrógeno es un no metal. O por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? O el oxígeno, por ejemplo, ¿no? No es metal el oxígeno. Entonces, chicos, dentro de la tabla periódica se han clasificado, mira, ven. Los de color verdecito son los no metales. Los de color verdecito, ¿no? Los no metales. Profesor, y el resto son metales, ¿no? Algunos son metales pesados, metales ligeros, etcétera. Ya entonces, ¿no? Ese es a grandes rasgos, ¿no? Ya cuando uno vamos a ir viendo cada uno de los elementos químicos, vamos a ir viendo mejor, ¿no? Cuáles son los pesados, no pesados, livianos, ligeros, etcétera. Ya chicos, entonces por el momento, los de color verdecito son los no metales. ¿Ya? Los no metales. Por ejemplo, el aluminio es un metal, ¿no? ¿No? Claro que no es tan pesado, es un poco más liviano, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, ¿dónde se usa? A ver. Por ejemplo, en estos tiempos el aluminio he visto, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, subdivisiones, ¿no? En las casas, no sé si ustedes han visto ahí para que puedan subdividir con el drywall, etcétera, y han visto aluminio, ¿no? Que no tiene mucho peso. A comparación, por ejemplo, un fierro de construcción, ¿no? Es bastante pesado, es un metal pesado.
Entonces la diferencia ahí viene, ¿no? Por ejemplo, el aluminio pesa poco. En cambio el otro, por ejemplo, lo que viene a ser fierro de construcción, pesa más, ¿no? Más conocido, su nombre correcto es el acero, pues, ¿no? Acero, ¿ya? El otro es aluminio. También el aluminio está en la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Profesor, también algunos lo usan en algunos platos así. Claro. Por ejemplo, en este de acá por ejemplo, no, acá está el aluminio, mira, ve, no es de color verde, ¿no? Es de otro color. Entonces, ¿qué significa? Que es un metal. Por ejemplo, este de aluminio he visto, por ejemplo, en las bicicletas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Por ejemplo, una bicicleta que cuesta la más cara es de aluminio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene poco peso, en cambio el otro es un metal pesado, de fierro se podría decir, ¿no? Entonces, cuando uno, por Tiene ejemplo, va a poco la peso. competencia, ¿qué cosa requieres? ¿Una bicicleta que te pese poco o una bicicleta que pese un montón, ¿no? Entonces, se requiere una bicicleta para una competencia, tiene que ser de, eh, de peso liviano, nada más, chicos, ¿no? Y te cuesta más, te cuesta la más cara, es de aluminio. Ya no sé si bueno, en cambio, en las bicicletas comerciales a veces lo que encontramos generalmente de fierro, pues, ¿no? De metal pesado, ¿no? Muchas veces para pequeños no hay, pues, ¿no? Lo que viene a ser de aluminio, ¿no? Pero hasta el momento no he visto, ¿no? No sabría decir exactamente, no sé si habrá, pero para grandes, para cuando es una competencia de bicicleta, ya es de aluminio. Chicos, entonces eso permite que el corredor, ¿qué pasa? Corre más rápido, pues, ¿no? Como la bicicleta pesa menos, corre, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un metal pesado. Ya, chicos, entonces, ¿cómo se van a formar los anhidridos? Los anhidridos se forman con los no metales, ¿no? ¿Con qué más? Con el oxígeno. Por ejemplo, boro con oxígeno es un anhidrido. O carbono con oxígeno también es un anhidrido. O nitrógeno con oxígeno es un anhidrido. ¿Ya? O, por ejemplo, el fósforo, ¿no? El fósforo con el oxígeno también es un anhidrido. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también igual, Líquido también, profesor. claro. Eh, el selenio con el oxígeno también es un anhidrido. O teluro con el oxígeno también es un anhidrido, o yodo con el oxígeno también es un anhidrido. Pero aluminio con oxígeno ya no es un anhidrido, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque ya no es no metal, pues este sí es metal, ¿ya? Es ya metal. ¿De acuerdo? Entonces, esos ejercicios vamos a hacer, ¿ya? Ahorita estamos ingresando nada más, ¿no? Más o menos para darnos cuenta cuáles son los metales, no metales, ¿no? Entonces, tal vez por interno me escriben esta tabla periódica digital, les paso a ustedes también para que lo puedan tener. O como también pueden encontrar, hay varios, ¿no? Acá en el internet cuando voy, por ejemplo, tabla periódica, hay cantidad, estimados estudiantes, ¿no? Si me voy, por ejemplo, PDFs, acá hay, mira, hago clic en esta parte, mira, lo que he sacado es inclusive ahí está, ¿no? Lo que he descargado, ahí está, ¿ven? Está justamente en la tabla periódica, mira. Otro modelo, profe, no me gusta. Acá también hay otro, mira. Hay cantidad, estimados estudiantes, ¿no? ¿No? Para mis tiempos, obviamente que no había, ¿no? La información un poquito, muy poco, ¿no? Cuando estaba terminando más o menos quinto año de secundaria, bueno, había internet, pero costaba carísimo, ¿no? 2 soles, 2.50 la media hora nada más. Ahora, pues, ¿no? Todos tenemos, inclusive en el celular, tenemos tablet, PC, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cantidad de información, ¿no? Entonces, en esta parte pueden encontrar la tabla periódica que ustedes desean, pueden descargar. ¿Ya? Entonces,
Entonces, como les estoy mostrando, ahí está la tabla periódica que les acabo de enseñar. ¿Dónde está, profe? Aquí. Pones nada más tabla periódica PDF. La primerita, ahí está. Mendeleev dice, ¿no? Ahí está. Esta es la tabla periódica que les he mostrado y vamos a seguir utilizando también en nuestro curso. Muy importante, ¿ya? Descárguenlo, ahí está. Les he enseñado ya cómo ingresar, todo lo demás, ¿no? Ya chicos, entonces, eso viene a ser, ¿no? Nivel químico, ¿ya? Combinarse entre sí originan sustancias en torno como el anhidrido carbónico. Les he mostrado aquí. Anhidrido carbónico, ¿qué cosa será? Carbono más oxígeno, pues. Siempre cada no metal con el oxígeno. Sin el oxígeno no se forma el anhidrido. ¿De acuerdo? Entonces, anhidrido carbónico. Y eso también, por ejemplo, si encuentran ahí, si quieren saber, por ejemplo, más información, ¿qué cosa es un anhidrido? Anhidrido carbónico. Mira, ve. Voy al internet, ahí encuentro, mira, ve. Bastante información. El dióxido de carbono. Dióxido de carbono, profesor. Claro, es un compuesto de carbono y oxígeno, mira, ¿ve? Claro, es una mezcla, pues, ¿no? De ambos, que existe como un gas incoloro, dice, mira, en condiciones de temperatura y presión estándar. Está íntimamente relacionada con el efecto de invernadero, antes de las normas UPAC, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, ¿ve? El anhidrido carbónico, ¿no? ¿Ya? Ya chicos, entonces esa parte también igual, ¿no? Vamos a estar haciendo los siguientes clases, ¿no? Cómo se forma un anhidrido, cómo se forma un óxido, etcétera. ¿Ah? Entonces, eh, esa parte bastante importante, ¿no? Bastante importante. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el nivel químico, estimados estudiantes, ¿ya? Nivel celular, ¿qué significa? La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Entonces, chicos, todos, me imagino, ¿no? Que conocen las células, ¿no? Dentro, por ejemplo, de un ser vivo, hay muchísimas células, hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, en un ser humano hay gran cantidad de células. Un conjunto de células, ¿qué cosa forman? Tejidos, ¿no? Por ejemplo, gracias a la célula, por ejemplo, las células cumplen ciertas tareas importantes. Es como, por ejemplo, en una construcción, ¿no? Profesor, en una construcción, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Algunos, por ejemplo, hacen columnas, algunos, por ejemplo, hacen tarrajeo, algunos van haciendo el techo, algunos van escarbando, etcétera, ¿no? Cierta cantidad de grupito de trabajadores está designado para que puedan hacer ciertas tareas. Es igual o es lo mismo o similar las células, ¿no? Por ejemplo, cierto grupito va haciendo, por ejemplo, llevar agua. ¿A dónde llevan? A, para aquellas células que necesitan agua, por ejemplo. Vitamina C, cuando uno, por ejemplo, consume naranja, ¿no? O, por ejemplo, mandarina, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, Las ahí, frutas. claro. Entonces, ¿qué parte de tu Lo organismo vienen a hacer necesita las plantas vitamina C, también. por ejemplo? Rapidito lo llevan, ¿no? Inclusive protegen todavía. Profesor, ¿qué pasa? Por ejemplo, nadie me pide la vitamina C, pero la persona ha consumido. Entonces ahí lo tienen como reserva también, ¿no? ¿Para qué? Para que en algún momento alguien necesita rapidito lo lleven, ¿no? Entonces esa es su función. O sea que ese grupito de células no puede estar haciendo otra cosa ya, sino su principal trabajo es llevar esa vitamina nada más, ¿no? Obviamente que así es, pues, ¿no? Ponerme en una construcción, no va a decir, pues, no, yo estoy haciendo la columna, me voy a meter en el techo también, ¿no? O voy a empezar a tarrajear, no se puede. Entonces, ahí va a ser su función.
No solamente la vitamina, por ejemplo, el oxígeno. Todas las células, por ejemplo, necesitan de oxígeno. Por ejemplo, una persona, ¿cómo vive? Gracias al oxígeno. Por ejemplo, si a nosotros nos falta el oxígeno, muere, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en la enfermedad del COVID? Obviamente, mucha gente ha muerto por falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque esa bacteria lo tapaba la parte de, por ejemplo, el pulmón, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos el pulmón, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, pues, ¿no? A ver, vamos a poner pulmón, ¿no? Los pulmones, porque tenemos dos, ¿no? Mira, ve, por ejemplo, todos conocemos los pulmones. Por ejemplo, cuando tenemos, obviamente, alguna enfermedad o a las vías respiratorias, ¿qué pasa? Los pulmones se llenan de mucosidades, ¿no? Se llenan todo de mucosidades, de flemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Los pulmones, por ejemplo, son como una esponja. ¿Qué es lo que hacen? Van absorbiendo ahí, ¿no? Todo lo que inspiramos, todo el aire que ingresa al pulmón. Entonces, ¿qué pasa cuando está lleno de mucosidades? O sea, no tenía dónde reservar el pulmón ¿para qué? Para que las células lleven oxígeno para otras células. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había una deficiencia, muere, ¿no? Con un paro cardíaco. Ya la persona. Muchos han muerto por esa enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Las personas, por ejemplo, que trabajaban en la mina, etcétera, la mina es bastante contaminado, ¿no? ¿Por qué? Generalmente te dañan los pulmones, ¿no? Por ejemplo, uno cuando mucho vicio al cigarro, ¿no? Obviamente también te va dañando los pulmones, ¿no? De ahí viene, pues, ¿no? El cáncer al pulmón y mueres, ¿no? Pues, obviamente no hay que consumir, ¿no? Exceso de la parte del cigarro, ya jóvenes. Entonces, eso es lo que ha pasado con el COVID, pues, ¿no? Mucosidad, cualquier cantidad en los pulmones y ya no se podía almacenar, ¿no? Como les menciono, ¿no? O vuelvo a recalcar, un pulmón es como una esponja, ¿no? Ahí va absorbiendo, ¿no? Todito el aire que ingresa. ¿Para qué? Para que las células o el grupito de las células encargadas para que lleven, ¿no? A diversas partes donde se encuentran las células. Ese es su trabajo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, chicos, ¿no? Nivel celular, es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. No sin la célula, obviamente, pero no todos tenemos células, hasta las plantas, ¿no? También más adelante vamos a ver. Por ejemplo, las plantas, por ejemplo, cuando uno riega, por qué crees que, por ejemplo, las hojas son más verdes? Alguien ha tenido que llevar, ¿no? Hasta las hojas el agua o los nutrientes que necesita. Ni modo, pues no, por ejemplo, si vemos una planta, tú crees que un árbol, por ejemplo, un árbol vemos, que es un ser vivo, obviamente. Por ejemplo, acá vemos un arbolito, mira. Ve. ¿Tú crees que como, profesor, si este necesita agua, cómo crees que va a subir hacia arriba? Tú lo dejas una manguera, por ejemplo, no sube solita el agua. Alguien tenía que llevar a la parte más alta para que pueda florecer, ¿no? Toda esa parte. ¿Por qué? Porque necesitaba. Ustedes han visto, por falta de agua, cualquier planta, ¿no? Obviamente que se ve seco, no Sí, está tan bueno que digamos. Ya, chicos, ¿se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿no? sí, profesor, sí se ve. Ay, sino que acá me están escribiendo que no se ve. Ya, bueno. Ya, chicos, entonces, si se ve, se escucha bien. Ya, entonces, chicos, también, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, son células
¿no? Designados para que lleven agua, ¿no? Sales, minerales, etcétera, ¿no? Hacia las partes más altas, ¿no? Entonces, esa función cumplen las células. Y un conjunto de células, como vuelvo a recalcar también, forman tejidos. También, ¿no? Vamos a desarrollar en las clases sucesivas. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿O alguna pregunta tal vez? Sí, ¿no? No, bro. Sí, sí, quedó claro, bro. ¿Ya? Obviamente, si faltaría la célula, obviamente, no, la persona no va a vivir, pues, ¿no? Es el motivo, por ejemplo, de la muerte de muchas personas, ¿no? Por falla de algunas células o, por ejemplo, de la cáncer, ¿no? Cáncer, ¿qué es lo que pasa? Destruye, por ejemplo, todas las células buenas que tienes. Imagínate a ver que te lo destruya uno que tal vez lleve el oxígeno a diversas partes del cuerpo. Ya, pues obviamente que mueres, ¿no? Ya, entonces Eso es hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso nos mencionan a veces los médicos, recomiendan, ¿no? Hacerse un chequeo a partir de los 40 o 50 años para adelante, ¿no? Tal vez tenemos alguna enfermedad, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, había un compañero, más o menos tenía 50 años, le dio el COVID, ¿no? Entonces había, por ejemplo, nos ha enseñado, por ejemplo, detectar COVID era mediante, a veces por las pruebas, ¿no? Por las pruebas de laboratorio que habían, ¿no? ¿No? Las antigénicas, o también el otro, la prueba rápida, creo que había, ¿no? Y en esa parte el compañero, ¿qué es lo que había hecho? Y otro que era la tercera, ¿no? A través de la placa de los pulmones jóvenes. Entonces, ¿qué veían? Por ejemplo, sacaba una placa del pulmón y veían, pues, ¿no? Si tu pulmón estaba lleno de mucosidades, ¿no? Si estaba lleno de mucosidades, más de la mitad, obviamente ahí salía, pues, ¿no? Sale en la parte de la placa del pulmón. Y en uno de esos, obviamente, cuando han visto por la máquina, mira cómo es, ¿no? Y la habían detectado que inclusive tenía un cáncer que recién había iniciado, ¿no? Que le gustaba bastante el tabaco, fumar, ¿no? Entonces la habían detectado. Imagínate, ¿no? Si no lo hubieran detectado a tiempo, ahora estaría muerto, ¿no? Pero obviamente se ha salvado, ahí se ha detectado, ¿no? Mira, ¿no? Gracias al COVID que le había agarrado, obviamente, ¿no? La enfermedad que tenía, ¿no? La descubrieron, ahora está en tratamiento, está un poco mejor. Los chicos, por eso, ¿no? A partir de 50 hay que hacer un chequeo general, ¿no? Inclusive las damas, ¿no? Cáncer a los senos, al ovario, etcétera, ¿no? Chicos, entonces, nivel tisular, ¿qué significa? En este nivel, las células que poseen la misma estructura y la misma función se agrupan para formar tejidos, miren. Lo que les acabo de decir, ¿no? Hay un grupito de células, van a hacer cierto trabajo. Mira, ve, cuando yo muevo mi brazo, gracias a las células también yo muevo, ¿no? Gracias a esas células, ¿cómo se llaman? Gracias a los músculos, pues, jóvenes, ¿no? Si no, no podría mover, pues. Es por eso a veces, ¿no? Hay enfermedades, obviamente, que te dejan paralíticos, ¿no? La mitad del cuerpo no mueve o un brazo no mueve, etcétera. Debido a que a veces, muchas veces, la mala alimentación es uno de ellos, y el otro, chicos, como les digo, sí se nota en mi pantalla, ¿no? Pantalla completa se nota. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, ya. Ya, chicos, entonces, ya, entonces poseen la misma. Entonces, ¿dónde están ubicados? Es en el nivel tisular, ¿no? Por ejemplo, del árbol también les he contado ya, pues, ¿no?
los que llevan agua a la parte más alta son los tejidos. ¿Ya? Entonces, queda claro eso, nivel orgánico, mira. Los diferentes tipos de tejidos, ¿no? Tejidos, hemos dicho, un conjunto de células forman un tejido, se, se unen y forman a los órganos. Los órganos son estructuras de forma y funciones definidas, compuestas por dos o más tipos de diferentes de tejidos. Mira, ve, chicos, hemos visto órganos. Por ejemplo, estos órganos están compuestos por varios tipos de tejidos, no solamente de un solo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso por ejemplo, del estómago, ¿no? Ustedes, no sé si han visto estómago, más o menos su forma es de un frijol, ¿no? Ahí está, ¿ven? Mira, esto también de qué está constituido, por músculos, ¿no? Pero aparte de los músculos tienen lo que viene a ser células. Células, un conjunto de células forman tejidos, ¿no? Es por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno come, como por ejemplo, o tal vez ustedes habrán tenido la oportunidad, ¿no? De ver, por ejemplo, de los animales. Cuando uno va comiendo, ¿no? Se va inflando como el globo, el estómago, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviera ese movimiento, ¿no? Es como un amortiguador, pues más o menos, ¿no? O como un globo, ¿no? Mientras vas comiendo, más se va inflando, ¿no? Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a los tejidos, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si falla ese tejido? Obviamente ya no se va a estirar, pues, ¿no? Y también, mira, ve, cuando, por ejemplo, la comida se va, ¿no? Se va, por ejemplo, ¿qué pasa dentro del estómago? Se tritura, ¿no? Todo lo que has comido se tritura, ¿no? Se hace en la parte más pequeña. Entonces, lo que no sirve, obviamente, que va pasando, ¿no? Y lo que sirve dentro de esta pared del estómago, obviamente, ¿no? Ahí está dentro, ¿no? Dentro de ello hay muchas células. ¿Qué está pasando dentro del estómago? Ahí van captando ya, pues, ¿no? Por ejemplo, dentro del estómago hay mucho ácido. No sé si han escuchado, ¿no? Hay ácido. ¿Para qué? Para ir derritiendo, ¿no? Todo lo que has comido. ¿No? Tú te has dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Tal vez has pedido para comer, por ejemplo, no sé, ¿no? Un lomo fino, por ejemplo. A veces el lomito, la carnecita viene bien duro, ¿no? Igual te la has comido. Pero igual, ¿no? Dentro del estómago hay ácido, obviamente es lo carcome. A través de las investigaciones que dicen por ejemplo, los investigadores, ¿no? Ese ácido, mira, imagínate, es capaz de carcomer inclusive una madera, dice, ¿no? ¿Qué tan fuerte será? Pues, ¿no? Y me imagino, ¿no? Es bastante fuerte el ácido. Es como un ácido de la batería, pues, ¿no? Como, por ejemplo, se cayó, por ejemplo, en la ropa tuya, obviamente que la hace hueco, ¿no? La hace hueco, lo descolorea inclusive, ¿no? Es más o menos similar, ¿no? Es bastante fuerte el ácido. Y es por eso es muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué crees que viene el gastritis? Porque uno no come a tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy no tomo desayuno, a ver, a la una estoy voy a comer desayuno, o voy a tomar desayuno. O tal vez algunos ni toman desayuno ya, pues, ¿no? De frente al almuerzo será a la una, ¿no? De mañana no hay nada en el estómago, estimados estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con el ácido? Obviamente que las paredes del estómago ya te lo van carcomiendo, pues, ¿no? Entonces va pasando año tras año así. Ya, pues, ¿no? En un momento ya hincha el estómago, empieza más o menos a calentar, etcétera. Ya, pues, ¿no? Ahí ya viene el principio del gastritis, ¿no? Cualquier comida que comes ya te choca, se hincha tu estómago, acidez, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí ya inicia. Entonces, no hay que decir, no, que no voy a tomar el desayuno, ¿no? Siempre debe haber algo en el estómago. ¿Para qué? Si no, pues no, ¿qué van a hacer? Es ácido, ¿no? Y como no encuentran nada que derretir, entonces ya, pues no, obviamente que ya
dañando, ¿no?, las paredes del estómago. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces dentro del estómago también hay varias células. Y luego, ¿a dónde pasa el intestino delgado? ¿Qué es lo que pasa en el intestino delgado? Van captando ya, ¿no? Todo lo que, todos los nutrientes que uno va consumiendo. La vitamina C, la vitamina B, C, D, K, etcétera, ¿no? Todas las vitaminas que uno va consumiendo, de acuerdo al alimento, ¿no? Se ha comido pescado, se ha comido naranja, mandarina, qué sé yo. Ya, chicos, entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice esa parte del nivel orgánico? Los diferentes tipos de tejidos se unen y forman los órganos. Los órganos son estructuras de forma y funciones definidas. Estos son los órganos, ¿no? El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, los riñones, los hígados, etcétera, ¿no? Todos son órganos. ¿Por qué está compuesto? Obviamente por células, un conjunto de células más conocido como tejidos, ¿ya? Obviamente, pues no, un estómago tiene varias partes también, ¿no? Ahí está el esfínter. Falla a veces el esfínter, ¿no? ¿Qué pasa cuando falla el esfínter? Obviamente regresa la comida, ¿no? No sé si habrán escuchado, también es una enfermedad, ¿no? ¿No? Obviamente cuando uno come ya se regresa la comida por la falla del esfínter. ¿No? El esfínter obviamente que es algo como una llavecita, ¿no? La comida que va pasando al mismo tiempo lo va cerrando acá, ¿no? Ya va pasando, va cerrando, no permite que regrese la comida, sino pues regresa por el esófago y llega a la boca, ¿no? ¿Por qué crees, por ejemplo, uno, por ejemplo, se posa boca abajo y obviamente no regresa la comida, ¿no? ¿Por qué? Pues gracias al esfínter, ¿no? Se queda ahí nada más dentro del estómago. ¿Ya, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata el nivel orgánico. Nivel sistemático, me dice, constituye por un conjunto de órganos que desempeñan una función común, al que se denomina sistema. Por eso decimos, pues, ¿no? Por ejemplo, sistema nervioso, ¿no? ¿No? Entonces, sistema nervioso está constituido por varios órganos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? El encéfalo, eh, ¿no? O, por ejemplo, las venas, toda esa parte, ¿no? O las arterias, más conocido como las arterias. ¿Ya, chicos? Entonces, nivel del individuo, me dice, las acciones e interacciones coordinadas de células, tejidos y órganos y sistemas integran un individuo como la unidad viviente, permitiendo el funcionamiento del organismo. Nivel del individuo, ¿no? Nuestro nivel como persona. ¿No? Gracias a todos esos órganos, chicos, nosotros podemos vivir tranquilamente, ¿no? Hasta que puedan tal vez alguna enfermedad que dañe, ¿no?, algún organismo, ¿ya? Nivel población o nivel de población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona en un momento determinado. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Por ejemplo, los peces, ¿no? Obviamente que su hábitat no es, por ejemplo, no es, por ejemplo, fuera del agua, ¿no? Dentro del agua. Obviamente que también ellos viven con el oxígeno, no vayan a pensar que dentro del agua no hay oxígeno. No es por eso, ¿no? Por ejemplo, llenas en un baldecito 5 truchas, por ejemplo. Obviamente, por un lapso de tiempo van a vivir, ¿no? De ahí mueren, obviamente. ¿Por qué? Falta de oxígeno. ¿No? ¿Por qué? Porque el agua, como está emposado ya, pues no, ya no tiene más oxígeno, o sea, se agotó el oxígeno y muere, ¿no? Ese mismo pasa con el ser humano, ¿no? Dentro del agua, obviamente, el ser humano no encuentra el oxígeno, también mueres, ¿no? Pero los peces
no necesariamente por la nariz, ¿no? Sino a través de las branquias, ¿no? Entonces, a través de las branquias, ¿no? Adquieren lo que viene a ser el oxígeno, ¿no? Para su supervivencia. Nivel de comunidad, conjunto de población de animales y plantas. Se encuentran interrelacionadas en un área o hábitat determinado, ¿no? Las plantas, por ejemplo, algunas plantas, ¿no? Por ejemplo, en este caso en los mares, obviamente que se va a encontrar en los mares nada más, ¿no? En otro lado no se puede encontrar. ¿Por qué? Porque no es su hábitat, pues, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Por ejemplo, una tortuga, ¿no? Que traes, por ejemplo, de la selva. Acá en la sierra puede vivir, ¿no? Pero no es su hábitat. Muchas veces fallece ese animal, ¿no? Muere, ¿no? Porque no es su hábitat. Igual de las plantas, ¿no? Por ejemplo, de allá de la selva puedes traer, por ejemplo, no sé, ¿no? Por ejemplo, una planta de sandía, por ejemplo. Acá no va a producir, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su hábitat, pues, o sea, no permite, la clima no le permite desarrollarse adecuadamente. La clima acá es un poco fría, ¿no? En cambio, ¿no? Por ejemplo, en la costa, obviamente, el clima es un poco más templado y normal puede desarrollarse. Ya entonces, de eso se trata a nivel de comunidad, ¿no? Conjunto de población de animales y plantas que se encuentran interrelacionadas en un hábitat determinado. Nivel ecosistema, dice, es un conjunto de poblaciones que viven interrelacionadas con el medio ambiente donde viven, así por ejemplo en una ciudad, ¿no? Nivel de bioma, sin comunidades inmensas que se caracterizan por el tipo de especie de los seres vivos que poseen. Nivel de biosfera, conjunto de biomas que existen en la Tierra y sus interacciones con el mundo físico, es decir, todo el mundo viviente, ¿no? Niveles ecosfera, ¿no? De nivel ecosfera es la relación de los organismos vivos con el exterior, por ejemplo, con los astros que influyen en la vida de los seres vivos. Chicos, entonces, ese es, estimados estudiantes, lo que viene a ser niveles de organización de los seres vivos, ¿no? La siguiente clase vamos a hablar lo que viene a ser las células, sus partes, qué partes tienen las células. La siguiente estaríamos hablando de los tejidos vegetales, de los tejidos animales, etcétera, ¿no? Entonces, por el día de hoy ahí nos vamos a quedar, estimados estudiantes. No sé si habrá alguna pregunta, todo se ha entendido. Chicos, ¿ninguna pregunta? No, ninguna, profesor. No, profesor. Ya, chicos, gracias. Entonces, ha sido un gusto compartir la clase con ustedes el día de hoy. Cuídense ya, pues ya será hasta la próxima clase, chicos. Profesor, chao, cuídense. Sí, profesor. De igual manera, estimados.